Bienvenidos una vez más a nuestro club de lectura. Hoy nos reunimos para comentar nuestra 25ª lectura con el relato Agujero de gusano, La bala, de Manu Espada. Y doy paso a mi compañera Victoria. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva tarde de domingo. Hola, buenas tardes a todos y gracias, como dice Rubén, por estar aquí un domingo más. Aunque ya le hemos dicho a Yolanda 1000 veces que muchas gracias, pues le quiero agradecer antes de nada, antes de que se me olvide, porque como lo dejo para el final, se me puede olvidar, que le doy las gracias por haber contactado con Manu Espada, al que también le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Así que bueno, Yolanda, te doy paso porque tú has sido la que nos ha conectado a todos. Así que todo tuyo. Bueno, pues para mí también es un privilegio y es un placer el poder presentar a Manu, que para mí es un escritor fantástico y vamos a tener por lo menos ocasión de conocerle un poquito a través de este microrrelato y de las preguntas que queramos hacerle. Por presentar a Manu, Manu Espada nació en Salamanca en 1974. Es licenciado en Periodismo y máster en Radio por Radio Nacional de España y máster de experto en el espectro autista. Actualmente trabaja en Telecinco. Ha publicado los libros El desguace, Fuera de temario, Zoom, 100 y pico novelas a escala, Personajes secundarios, que es el libro de donde hemos extraído Agujero de gusano, La bala, y Petricor. Ha ganado varios galardones literarios, entre los que destaca la segunda edición del Premio Relatos en Cadena, de la SER, y el concurso de la revista Eñe. Forma parte del libro de cátedra Antología del microrrelato español, 1906-2011, el cuarto género narrativo que recoge la historia del microrrelato en España. Además, ha escrito Las herramientas del microrrelato, un manual práctico de escritura creativa, El zumo de las piedras, de la colección World Young Writers, es su primer libro publicado en Bolivia. Y bueno, pues ahora en este momento vive y trabaja en Madrid. Si él quiere contarnos algo más de su vida, pues estupendo. Y si no, bueno, pues pasamos a comentar el microrrelato. Pero de verdad que muchísimas gracias por tu presencia en la tarde de hoy. Nada, gracias a vosotros por invitarme a vuestro club de lectura, que tanto bien hacen los clubes de lectura y nada, muy bien contada la biografía. Yo empecé a escribir microrrelatos cuando todavía no se sabía qué eran los microrrelatos, ¿no? Que se descubrió luego bastante más tarde en la radio, precisamente cuando estudié el máster, yo trabajaba de becario y era un programa de Radio 3 en el que teníamos que escribir pequeñas historias y luego ya con el tiempo pues se le puso nombre a este tipo de historias tan cortitas que era el microrrelato. Y bueno, poco más que añadir a la presentación que has hecho, Yolanda. Muchas gracias porque ha sido el contacto entre nosotros y por contar conmigo. Pues mira, aquí tenemos los tres libros que tenemos, porque bueno, nos encanta tu manera de escribir, este cuarto género literario que a mí me parece que es muy difícil. Escribir una novela sin duda es muy difícil, pero escribir un microrrelato también, porque en muy poco espacio tienes que concentrar una idea, ¿no? Una historia. Entonces, este agujero de gusano, un poco por introducir, fue lo que a mí me ha puesto en contacto contigo, porque tenemos un amigo en común en Facebook y lo publicó en su muro y a mí me impactó muchísimo este microrrelato. Entonces, de eso ya unos cuantos años y desde entonces te sigo, es un poco habitualmente te sigo porque tienes una manera de escribir muy concisa, muy sencilla, pero a la vez muy contundente también. No solo con este microrrelato, sino con todos los que has escrito, ¿no? Por lo menos todos los que he podido leer yo. Pero bueno, vamos a centrarnos mejor en el agujero de gusano, que si no se nos va a pasar el tiempo. Y tenemos que comentar aquí. Muy bien. No te oía ahora. Ah, vale. Le vas a dar paso al microrrelato, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar a comentar, Manu. Nosotros, como lo colgamos primero, siempre partimos de la base. Bueno, se podría leer sin problema, pero como intentamos que las reuniones no se larguen más de 1 hora,
siempre bueno, como ponemos deberes, entre comillas, que cada uno se haya leído, en este caso es un microrelato, normalmente son relatos entre 3, 4, 5 páginas, entonces ya traen los deberes hechos. Y yo suelo ser la que empiezo a preguntar siempre qué es lo que más os ha llamado la atención, suelo preguntar un poco por el narrador y ya que la cosa vaya fluyendo. Entonces, bueno, este microrelato sí que tiene cierta complejidad extra porque da fechas, da mucho, históricamente es un ir y venir. Entonces, pues no sé, puedo preguntarle, por ejemplo, a Francisco, que es estudiante de historia en la UNED, pues no sé, Francisco, por empezar por alguien, dime qué es lo que más te ha llamado la atención o qué quieres comentar. Bueno, pues yo cuando he leído este microrelato me ha sorprendido, ¿no? Y no he sabido prácticamente, evidentemente, hay un flash, ¿no? Con un montón como de imágenes, de datos, de hecho también he visto el vídeo, y que me ha corroborado lo que yo estaba imaginando en el momento de leer, ¿no? Pero ya, bueno, al final me he ido a buscar, digo, bueno, a ver, yo había leído por ciencia ficción y todo esto un poco, ¿no? Digo, pero esto es un agujero de gusano, ¿qué es esto, no? Y realmente está claro que el nombre o el título, el relato, realmente creo que es el hilo conductor y el que encierra la clave de todo, ¿no? Realmente, según Stein, hay unas conexiones que en el hiperespacio, digamos, o en una, no sé, en otras esferas, pues se puede conectar hechos en diferentes tiempos y en diferentes lugares, ¿no? Entonces, claro, el relato está claro que la bala esa está relatándonos momentos impactantes de la humanidad en las que realmente se ha decidido efectivamente el destino porque alguien de sus dirigentes, de las figuras señeras, etcétera, pues realmente, bueno, pues las han abatido. A alguien no le interesaba en absoluto el rumbo que estaba cogiendo, ¿no? Yo, desde luego, agradezco muchísimo que esté el autor porque creo que nos va a poder transferir su idea de la idea de lo que él realmente quiere decir, ¿no? Aunque creo que lo sabemos o no lo imaginamos, pero bueno, lógicamente de primera mano será mejor. No quiero hacer muy extenso, pero realmente el agujero de gusano nos lleva a conectarnos en otras realidades con un hilo conductor que nos puede conectar, que nos puede llevar a muchas situaciones diferentes, pero aquí un nexo común es evidente que es abatir. De hecho, ya empiezo a tener alguna duda de por qué el autor no ha metido a Martin Luther King, por ejemplo. Digo, oye, ¿y cómo no lo ha metido a Martin Luther King? Me cago en la mar, porque realmente creo que también fue crítico, ¿no? En esta situación. Bueno, no sé si es suficiente para empezar todo este hilo, porque creo que con lo poquito que tiene podemos estar aquí dándole caña a esto, porque es apasionante. Gracias, Francisco. Si Manu quiere decir algo. Sí, tienes razón, Francisco, que el agujero de gusano tiene que ver con esa teoría de Einstein o de los científicos que interconectan el espacio a través de agujeros de gusano. Y bueno, si queréis os cuento un poco la técnica con la que escribí el microrelato. Os le hago una autopsia y os lo destripo un poco. Oh, genial. Yo tengo una técnica que la llamo la lista. Y vale se puede hacer con multitud de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando doy talleres, a los alumnos les digo que hagan una lista, por ejemplo, de objetos de cuentos infantiles. Y en la lista pues puede estar el zapatito de cristal de la Cenicienta, el gorro de Pinocho, las botas de 7 leguas del ogro de Pulgarcito, la flauta del flautista de Gamelín. Entonces tienen que ir haciendo esa lista. Y utilizando esta técnica de la lista, se me ocurrió hacer una historia sobre magnicidios, ¿no? Entonces hice una lista de magnicidios y los suelo colocar, pero siempre no puedes hacer una lista sin más, tienes que buscar siempre un conflicto o un detonante, ¿no? Entonces se me ocurrió, leyendo la historia de JFK, la bala que lo mató
de Oswald la llamaron la bala mágica, porque le entró por un lugar del cuello, luego le salió por una costilla, por varios sitios, y la bala apareció prácticamente intacta. Entonces el fiscal que estudió el caso la llamó la bala mágica porque era imposible que una bala saliera intacta después de salir por varios orificios del cuerpo, que suelen salir aplastadas, y había la teoría de que había habido más balas, ¿no? Entonces, con esta teoría de la bala mágica, digo, bueno, ya tengo el personaje. El personaje siempre tiene que haber una especie de hilo con una aguja que una todos los elementos de esa lista, en este caso una lista de magnicidios. No puedes exponer unos magnicidios porque sí, porque sería enumerar hechos y punto. No tendría ningún tipo de sentido ni habría narratividad, ¿no? Entonces se me ocurrió que la bala encarnaría el mal. Y al final es un poco sutil y complejo de pillar, pero bueno, el personaje que mete la bala en el rifle de Oswald es un personaje que va vestido de burdeos, o sea, de rojo, y es un poco una referencia al diablo, a la encarnación del mal, cuyo instrumento es esa bala, que en el fondo es el personaje principal del relato, porque va matando a todos los personajes importantes. Y la manera que se me ocurrió, que has estado ahí muy bien, Francisco, con lo del título, digo, es imposible que coincidieran en el tiempo, porque no son contemporáneos. Pero a través de la teoría del agujero de gusano, esa bala sí que puede pasar de un tiempo, de un espacio-tiempo a otro espacio-tiempo e ir asesinando a todos, porque el mal, de hecho, no conoce de espacio-tiempo, siempre está ahí. Y siempre que ha querido provocar una hecatombe mundial, pues se las ha arreglado para conseguirlo. De hecho, a Martin Luther King se me escapó, lo podía haber puesto, es verdad, que lo podía haber puesto en la lista de magnicidios. Pero, pues mira, si hago una segunda versión lo incluiré. Y esta es el destripe del relato, la autopsia, la explicación. Pues muchísimas gracias, Manu. A ver, yo también te quería hacer una pregunta, bueno, que ahora después seguirán hablando los demás, y es porque yo cuando me fui anotando, me hice una lista con las fechas, digo, a ver si va, no sé qué orden lleva, y luego por eso he dicho al principio que era un ir y venir, porque va hacia atrás, hacia adelante. Y al final, dentro de ese ir y venir, es como un ciclo, al final es un bucle, porque vuelves otra vez al inicio. Entonces, ¿criterio para ir hacia atrás y hacia adelante hay alguno o simplemente por ir haciendo ese vaivén que ayudara todavía a que ese agujero de gusano fuera un poco más, pues no sé decir, tortuoso? Pues el hecho de ir de adelante para atrás era para no hacerlo cronológico, no quería hacerlo cronológico, me parecía mejor que fuera saltando, gracias al agujero de gusano que me permitía ese salto en el tiempo, a hacerlo de manera cronológica, que podía ser más una historia, un relato más histórico que fantástico, y lo quería hacer más fantástico. Entonces, si iba de atrás para adelante y de adelante para atrás en las fechas, me cuadraba más con un relato de corte fantástico que no tan histórico, ¿no? Aún así aún así también es verdad que narrativamente, pues a lo mejor me venía mejor en un momento que la bala rebotara en el muro de las lamentaciones y se fuera a otro sitio. Depende del elemento que tocara, me venía mejor una cosa u otra. Lo de Gandhi, de la paz mundial, me venía mejor colocarlo ahí. O sea que sí que le di vueltas y lo estructuré de una manera no cronológica, sino que me venía mejor narrativamente para ir hilando todo. Y de manera circular para que empezara y acabara en el mismo sitio, ¿no? El mal parte de un sitio y acaba en el mismo sitio de manera circular. Vale, pues muchas gracias. No sé si María Ángeles, Sebastián, si queréis pronunciaros primero. Sí, bueno, pues sigue, Sebastián. Sigue María Ángeles, ya que... Hombre, a ver uno por el otro, venga. Sebastián, tú primero. Bueno, venga, vale. Pero dosifícate, que sueles empezar muy fuerte. Dosifícate. No, a ver, lo de las fechas me había llamado a mí también la atención, ¿no? Porque no habías hecho un orden cronológico empezando por 1865 y terminando en 1995. Pero yo creo que es que lo habías hecho intencionadamente, pues por ir más allá de la ley de la relatividad y los principios de la física, que teóricamente dicen que solamente se podría viajar a otros lugares distantes del universo, pero solamente hacia el futuro, no al pasado.
Y yo he pensado que habías desafiado un poco todas estas leyes y lo habías hecho así a propósito. Sí, pero no tanto por pensando en la teoría de la relatividad, sino más en la otra teoría que es lo del agujero de gusano que comentábamos del título, porque ahí sí que dicen que si pudiéramos viajar en el tiempo, la única teoría un poco sólida que hay respecto a eso es el agujero de gusano que puede aparecer en cualquier época, ¿no? Entonces me acordé también de la máquina del tiempo del libro que tenía una máquina y podía aparecer en cualquier época. Entonces, si tuviéramos esa máquina del tiempo, no solo podríamos viajar de manera cronológica, aunque es una fantasía, pero bueno, podríamos viajar a lo mejor. Yo mañana viajo a la antigua Roma y pasado viajo a la prehistoria, que está anterior, y luego viajo a la Revolución Francesa y desde la Revolución Francesa me voy hacia atrás. O sea que como yo puedo viajar desde el presente con esa teórica máquina del tiempo que sería el agujero de gusano, a la época que yo quisiera. No tendría por qué ser cronológica, eso lo hace un historiador normalmente, pero un escritor tiene que ir más allá de un historiador. Un historiador escribe de historia y un escritor escribe fantasía y para eso tiene la imaginación. No voy a decir que no tiene un historiador, lo que pasa es que un historiador tiene que contarlo de manera cronológica y nosotros tenemos que confiar en que el lector inteligente, como estáis siendo vosotros en todo lo que me estáis diciendo, pues coloca esas fechas porque ya se sabe la historia. Otra cosa es que no te supieras la historia, que me ha pasado, ¿eh? Este relato en alguna universidad, algún estudiante no lo ha entendido simplemente porque no sabía quiénes eran los personajes. Había uno que no sabía ni siquiera quién era JFK. Entonces, claro, si no tienes esa base sólida de conocimientos, pues no puedes desestructurar la historia como hace Ferran Adrià con la tortilla, que la desestructura y luego la tortilla de patata y la construye de otra manera, ¿no? Primero es como yo cuando estudié fotografía en su día, siempre nos decían que para hacer fotografía tienes que saberte las normas, porque había un fotógrafo que desenfocaba mucho las imágenes y decíamos los alumnos, eso es un error, están desenfocadas. Y nos decían, no, lo hace adrede. O sea, si tú conoces las normas y sabes hacer buenas fotos, luego tú sabrás desenfocarlas y puedes desenfocar las historias. También se hace en escritura. O lo que hacía Picasso. Picasso te podía dibujar una figura humana, arte figurativo, perfecto. Pero él decidió desestructurar su arte y hacer cubismo y desfigurarlo, igual que hacían los surrealistas. Pues en la literatura tiene que ir más allá de la historia y por eso he hecho esta mezcla de fechas, porque para eso ya cuentas con que el lector conoce la historia, es un lector formado. El lector de microrrelato, de hecho, tiene que tener bastante conocimiento. También me ha pasado en algún instituto leer la historia de el microrrelato, uno de los más cortos que hay en castellano, de Luis Mateo Díez, que se titula Luis XIV y el cuerpo del relato es yo. Si tú no sabes que Luis XIV era un rey absolutista que decía el Estado soy yo, tú no vas a entender ese microrrelato nunca, porque no le vas a poner background, ni historia, ni antecedentes históricos. Te vas a quedar como antes de leerlo, ¿no? Por eso decidí no hacerlo cronológico como un historiador, sino desestructurado como un escritor. De acuerdo, pues muchas gracias por la gracias. Y ahora María Ángeles, ya es tu turno. Bueno, pues la verdad es que al empezar a leerlo, pues lo que estáis comentando, no me situaba bien por las distintas fechas, voy y vengo, pero bueno, una vez leído lo que yo, a ver, mi sinopsis es el agujero de gusano. El agujero de gusano es una cosa milimétrica, tan pequeñita, y el destrozo que puede hacer. El destrozo que puede hacer mismamente en una plantación. Esto llevado a todo lo que Manu relata, pues para mí ha sido pues eso, una bala, una cosa tan pequeñita, un agujero tan ínfimo, el desastre mundial que se formaba cada vez que ocurría esto. O sea que con una cosa tan pequeñita, un agujerito de nada, lo que se desembocaba a nivel mundial. Que esto trasladado a hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo. Eso ha sido lo que yo saqué de este relato. Sí, pues precisamente por ahí también iban mucho los tiros, porque, bueno, a mí me gusta mucho la historia, muchísimo. Y siempre me ha llamado la atención, por eso también escribí este microrrelato, que un solo ser humano, la muerte de un solo ser humano, como pudo ser Julio César en su día, ¿no? Pongamos, que no sale en la bala, pero bueno, provocó un montón de guerras civiles en Roma en las que murieron cientos de miles de personas.
Aquí lo mismo, aquí matan a cualquiera de las personas que salen ahí, a un zar, y provoca miles de muertos. O sea, el destino de una sola persona con poder o con relevancia, no solo con poder, porque el caso de Martin Luther King, por ejemplo, decía Francisco, también provocó muchísimos cambios, ¿no? Entonces, el poder que puede tener una sola persona para generar o cambios o desgracias siempre me ha llamado la atención. Hace poco vi la serie de la última dinastía de los zares, y era muy curioso ver cómo en la boda de ellos hubo un aplastamiento masivo, que murió mucha gente, como que les daba lo mismo. Ellos estaban ahí en su fiesta y les daba igual, pero claro, eso provocó luego una revolución y muchos más muertos. O sea que el devenir de tan pequeño como es una bala, a través de ese agujero de gusano, que puede ser la muerte de un solo hombre, como puede ser Julio César, pues puede provocar el devenir de toda la humanidad o de todos los contemporáneos de esa persona, como ahora una decisión que toma un solo hombre, que es Putin, ¿no? Todo lo que está pasando en Ucrania. O sea que sí, que por ahí también iba. Sí, yo lo he relacionado esto también por introducir un poco el tema relacionado con lo que estáis comentando del agujero de gusano. Yo sí que he visto lo que definiríamos como el efecto mariposa. Lo que sucede en un punto del mundo, pues puede tener consecuencias en el otro extremo. Porque ya sabemos que hay como una causa y efecto que se interrelacionan, o sea, interrelacionan todos los aspectos de la vida. Entonces, en este caso, sí que se puede ver que todos esos actos tienen unas consecuencias, como bien estaba diciendo también Manu, que bueno, un asesinato no saben lo que va a ocasionar, o se lo imaginan lo que va a ocasionar, o quieren conseguir cambiar un gobierno, quieren conseguir cambiar el mundo por completo, como ahora está ocurriendo en la actualidad. Pues eso, los asesinatos que nos estabas describiendo en el relato, yo lo he interpretado como un efecto mariposa. Es el asesinato de Francisco Fernando, por ejemplo. Pues esos atentados de Sarajevo provocan la Primera Guerra Mundial. El asesinato del zar Nicolás II, pues también acaban con la familia Romanov y bueno, ocurre esas revoluciones. Entonces, pues yo lo he visto así, esa causa-efecto es qué está ocurriendo con un momento tan concreto, una persona mismo puede ocasionar el cambio en todo el mundo. Sí, sí, de hecho el ejemplo más claro, yo siempre lo he pensado, es el de la Primera Guerra Mundial, que el asesinato de una Sí, persona provocó millones de muertos de todo el mundo. Y es una guerra además que es muy compleja y muy difícil de comprender lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, y que todo derivara a raíz de ese magnicidio, ¿no? Porque si hubiera sido un anónimo, pues no hubiera pasado nada, pero justo matan a este hombre y hay ese efecto mariposa que llega hasta desde Europa del Este hasta Japón y Estados Unidos, y vienen para aquí los americanos, que es cuando trajeron de hecho la gripe española, que nació allí en una base militar y se extendió. sí. Y el único sitio donde no hubo censura en aquella época, de hecho, fue España, y por eso se llamó la gripe española, porque aquí sí que se hablaba de la gripe española en la prensa cuando la trajeron ellos, y eso desembocó un efecto mariposa terrible. Entonces, claro, nunca sabes qué puede pasar. Ahora que dicen, no, hay que matar a Putin, que así se acaba con la guerra, tal. Yo no lo tengo tan claro. Se acaba Putin y vendría otro, porque tiene unos oligarcas allí realmente... Sí. A lo mejor es peor incluso, vete a saber. Es que no se sabe, con la historia nunca se sabe. Y tampoco en la Segunda Guerra Mundial pensaron bueno, invadieron Polonia, pero nadie pensó que iba a desembocar en lo que ocurrió luego, ¿no? Entonces, bueno, sí, por eso tengo también bastante incertidumbre de lo que pueda pasar con lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque los efectos mariposa son incontrolables. El poder de la mariposa Claro, es más que el dinosaurio de Monterroso, eso no se puede controlar. desde luego. La historia no hay quien la controle. Eso le iba a decir. Francisco, Sí, Sí, yo, aparte de lo que estamos hablando, realmente yo felicito al autor, a Manu, porque sí, realmente yo creo que lo que realmente para mí le da fuerza a este relato es la idea, es que es la idea,
porque precisamente si ahora mismo analizamos un poco lo que cada uno hemos hablado, realmente nos cuesta, yo lo pensaba hasta que me he situado un poco, digo, bueno, ¿y qué puedo decir yo aquí? Porque yo digo de este relato, pues una estadística, bueno, pues una estadística, unas cosas, pero realmente creo que la idea es la forma de ese flash, bueno, no es flashback, porque evidentemente no es así, porque hay varios, etcétera, pero cómo va recorriendo y cómo nos mete en una forma de leer que no es en absoluto la típica literaria diacrónica, etcétera. No, no, realmente, entonces yo creo que realmente yo lo felicito porque nos descoloca y de bueno, ¿y qué digo yo de esto? Porque se te mete en la cabeza que hay cosas muy interesantes, pero dices, bueno, ¿y esto cómo lo coloco? Porque vuelvo a decir lo que decíamos antes, o lo decía él, con la pintura abstracta de Picasso, etcétera. Cómo descolocas y colocas por ahí un ojo, colocas por ahí tal, una boca y dices, coño, es que esto es una forma diferente de ver algo, ¿no? Y yo para mí, realmente, para mí este relato, lo importante es esa forma tan diferente de ver en muy poco tiempo, en pocas palabras, de ver una cuestión de una sucesión de hechos, ¿no? Entonces, para mí lo esencial es eso, precisamente, realmente, ¿no? Porque, bueno, no quiero extenderme, pero realmente las guerras no ocurren porque sí, las guerras estaban preparadas, todas las guerras, la mayoría de las guerras no han sido un hecho fortuito, no, eso es el desencadenante, es lo que inicia, es la mecha que necesitan, igual que siempre se necesita algo para iniciar la acción. Pero no, las guerras estaban ya preparadas, la Alemania estaba totalmente preparada, no, su potencial armamentístico lo había estado preparando durante muchos años, 4 o 5 años que los países aliados lo habían dejado, ¿no? Entonces, realmente, el zar realmente lo matan, pero lo matan ya después de 1917, no es por la muerte del zar por lo que se inicia la revolución. Realmente, entonces, los hechos están ahí. Lo que para mí es determinante y veo un acierto y yo lo admiro de verdad a Manu en cómo su cabeza lo coloca de una forma que dices, coño, es otra forma porque tú a una persona del siglo XVII le dices de leer este relato y dices, bueno, ¿y este qué está diciendo aquí? No sé, Claro. realmente. Sí, sí, porque es una manera de narrar desordenada, desestructurada. Eso me recuerda a una experiencia que tuve una vez en el cine. Fui a ver Pulp Fiction, no sé si la habéis visto, imagino. Entonces, cuando estaba allí en el cine, claro, estábamos todos muy sorprendidos con los saltos de guión, porque estaba también troceado por completo y cosas del futuro las contaba al principio de la película. Y entonces, una persona que había a mi lado no lo estaba entendiendo muy bien y dice, estaba John Travolta en el baño o algo así. Y dice, pero sí, pero a John Travolta lo habían matado hace ya media hora, ¿no? Entonces, claro, no estaba entendiendo porque era complicado, porque ahora ya estamos más acostumbrados a este tipo de narración, pero el guión estaba fragmentado y estaba colocado igual que he colocado yo la historia en este caso. Estaba pues la muerte de John Travolta más o menos a mitad de la película, pero luego él está vivo porque está haciendo una especie de flashback durante toda la película, pero luego salta al futuro, vuelve al pasado y Tarantino juega con esa forma de narrar que era tan novedosa y tan moderna que nunca se había hecho. De hecho, sorprendió a la crítica, a todo el mundo. Y digo, sí, sí, se puede hacer en cine, se puede hacer en literatura, se puede hacer en microrelato, que forma parte de la literatura, y se puede hacer incluso yo creo que en pintura, ¿no? Que en pintura el primero que jugó con la metaficción, antes que en literatura, fue Velázquez con las meninas, ¿no? Ahí pintándose a sí mismo en el espejo. Eso fue el primer ejercicio casi de metaficción que se hizo. Luego se llevó a la literatura. Pues lo de fragmentar la historia ya se hace mucho, pero todavía sigue sorprendiendo, porque tienes que hacer requiere de un lector activo. Y ese lector activo es el que tiene que recolocar las fechas. Puedes hacer una historia un repaso de la historia de la humanidad desordenada, pero claro, requiere tu esfuerzo como lector el ir colocando y el ir diciendo, esto tal, esto. Tienes que ponerte tú un poco a trabajar, ¿no? La mente también, al leer. Yolanda, que tenías la mano levantada. Sí, siguiendo un poco en
en el meollo este de las fechas, yo las saqué de la lectura y las estuve poniendo tal y como aparecen en el texto, ¿no? Con sus saltos. Pero yo lo que veía que todas tenían en común es que los personajes históricos todos tienen como un nexo, que eran personas, que no lo sé si no me corriges, Manu, que son personas que de alguna forma estaban contribuyendo a hacer cambios en la sociedad de una manera más o menos pacífica. Y me faltaba, como ha dicho Paco, me faltaba Martin Luther King. Y cuando ha dicho Paco, digo, mira, pues yo también lo pensé, ¿no? Porque sí, sí, no estuviera, ¿no? Pero de alguna manera yo sí que he pensado como que estas personas eran líderes o... Sí, líderes que querían cambiar la sociedad. Claro, no son comparables, pues el zar o no es comparable con Gandhi, lógicamente, pero que sí que de alguna forma estaban viviendo en sociedades que estaban apostando un poco por los derechos de las minorías o por cambiar la sociedad de una manera pacífica, ¿no? En el caso, por ejemplo, del emperador Francisco, pues claro, la monarquía en aquel momento ya se estaban dando cuenta que no podía seguir adelante, ¿no? Porque la sociedad estaba bastante revuelta en aquel momento. Pero bueno, él con su política sí que intentaba que por lo menos las cosas fluyeran o que se hiciese un cambio más pacífico. Bueno, mira, se encontró con aquel, al dar el coche, leí un poco para refrescarme, porque no recordaba, muchas cosas no recordaba, pero bueno, se encontró con aquel joven que se le puso por delante y bueno, y todo lo que desencadenó después, ¿no? Que de todas las fechas que pones, como dices, para mí la más impactante ha sido la Primera Guerra Mundial. O sea, todas son terribles y todas desencadenan unas hecatombes mundiales impresionantes, pero la Primera Guerra Mundial, yo creo que de todos los hechos históricos que narras es el más potente, ¿no? Y luego, por otra parte, esto del agujero de gusano, que conecta, ¿no? Un poco por eso los puntos esos separados por el espacio-tiempo, a mí me llamaba la atención que si hacíamos un dibujo, ¿no? Con estas fechas, pues veíamos también como que tenía forma de gusano cuando serpentea, ¿no? Que vuelve al principio, o sea, va, viene. Yo veía como esos, ¿no? La forma de serpentear, ¿no? Que tienen los gusanos, ¿no? Esa bala que tiene eso, el efecto mariposa, o como si fuese un boomerang, ¿no? Que vuelve otra vez a su principio. Yo creo que ahí el gusano, ¿no? Yo le daba esa interpretación también, ¿no? Aparte de la... Sí, respecto a la segunda cuestión, lo del agujero de gusano, sí es verdad, era un poco, la idea también era el hacer pensar que la historia siempre se repite, ya sea en 1900 o en 1995. La historia del ser humano siempre se suele repetir, lo estamos viendo ahora mismo con lo que está pasando, me recuerda mucho a lo de Polonia, salvando las distancias y tal. Y ese agujero de gusano que va haciendo así, claro, porque aunque fuéramos vestidos de romanos, estaba pasando lo mismo que cuando íbamos vestidos con traje corbata, ¿no? O sea que el agujero ese de gusano, en realidad, la historia es la misma con diferentes armas. Y respecto a lo primero, tienes razón, yo no quise meter villanos, quise meter más... a ver, el zar tampoco es que fuera un alma de la caridad, pero bueno, lo metí un poco ahí también por meter grandes magnicillos. Se me olvidó Martin Luther King, que lo tenía que haber metido, es verdad, tienes razón, pero no quería meter a grandes villanos tipo Hitler, que se suicidó, no fue un magnicidio, pero bueno, Stalin, que yo también. Pero no quería meter a los grandes villanos de la historia, ¿no? Quería meter más, pues eso, a gente tipo Gandhi, Allende, que fuera gente que intentó cambiar las cosas y no pudo. Quería ir más por ahí porque, claro, era una lucha del mal, que es esa bala, y el diablo que os contaba contra el bien. Entonces, claro, no tenía sentido si el mal mataba a Hitler, porque entonces estaba haciendo bien. Claro, no tenía sentido. De hecho, ya lo intentaron sus comandantes, ¿no? Con la operación esta, que no me acuerdo, Valkyria. O sea que no me cuadraba meter a supervillanos en los magnicidios, sino todo lo contrario. Y mezclar a Gandhi con Hitler, pues habría supuesto un poco una perversión ahí, mezclar estos personajes y ponernos en el mismo plano, ¿no? Okay.
aunque por alusiones ya ha salido esto que voy a plantear otra vez, bueno, pues quería comentarlo. Tan importantes son las fechas como a mí me llama mucho la atención en qué lugar rebota cada bala. Por ejemplo, que es muy significativo que una rebote en el Muro de las Lamentaciones, otra en la pared del teatro. Bueno, ya ha dicho Manu un poco que la bala golpeaba un poco donde le venía bien. ¿No es eso, Manu? ¿Te he entendido bien? Sí, donde me venía bien narrativamente. Sí, sí, pero que es bueno que a mí ya esa pregunta que te iba a hacer, pues ya me la has respondido antes y simplemente pues quería resaltarlo. En cuanto a la tipología de personajes, yo cuando hice la segunda o la tercera lectura, ya no lo sé, porque también me ha costado varias veces leerlo para extraerle el máximo material posible. Y no sé, yo veo por ahí, como has dicho ahora, por ejemplo, lo del zar, yo veo ahí que hay personajes que simplemente, bueno, simplemente entre comillas, que son políticos, lo que prima en ellos es que sean políticos, y luego tenemos otros defensores de la paz, como puede ser Gandhi, que ya ha salido, y luego, bueno, también he hecho ahí un poco de revisión porque no me acordaba bien de algunos de estos personajes, y mirando vi que Isaac Rabin tuvo el Premio Nobel de la Paz en 1994. Entonces, dentro de toda esa línea retorcida, pues no sé si con acierto o no, veía esos dos grupos de personas, las que tenían cierta relevancia y unas con más acierto y otras con menos, pero sí que generaban su asesinato tuvo mucha repercusión, pero eran más políticos, y luego los que realmente sí que estaban haciendo desde la nada, porque Gandhi era simplemente, creo que estudió Derecho, estaba en la India, o no sé, pues personas a lo mejor con menos recursos o con otro origen diferente, en el que al final lo que destaca es su labor pacifista, no, pacificadora, pacifista. Sí, bueno, quería meter asesinatos de personalidades que hubieran tenido gran repercusión. Entonces es verdad que entraban ahí pues tanto activistas, como podía haber sido Martin Luther King en su caso, o Gandhi, y luego políticos también, o reyes, ¿no? Emperadores, como en el caso de Fernando. Y entonces me salía esta mezcla. También es verdad que hice una primera lista y fui quitando algunos, fui poniendo otros, o sea, fue una lista que me llevó su tiempo y tal. Y mira, se me pasó Martin Luther King. Y, y luego tenéis dudas con lo del zar, pero aunque el zar tiene razón Francisco, que cuando lo mataron la guerra ya estaba en marcha, ¿no? Fue como lo de Sarajevo, que fue todo lo contrario, fue lo que la detonó, ¿no? Claro. No tiene que ver. Pero bueno, me pareció un magnicidio de relevancia también, porque cambió un sistema político, se acabó la monarquía en Rusia para siempre, desaparecieron del mapa todos los Romanov, algunos quedan por ahí, pero bueno, como de segunda, no muy conocidos, y bueno, me parecía un momento importante en la historia de la humanidad, y un magnicidio también que fue muy, muy animal, que mataron ahí a toda la familia en un sótano. Sí. Y me llamaba la atención también la manera que tuvieron tan cruel de matarlos a los niños y todo allí, ¿no? Y entonces, bueno, pensé que eso había que meterlo, y es verdad que está esa mezcla más de activismo, pero de personajes muy relevantes, y de políticos y reyes, que los reyes no han sido políticos, claro, pero bueno, pero hacen política. En aquella época, por lo menos del absolutismo, ¿no? Ahora que no les dejan en las monarquías parlamentarias, aun cuando dicen algo que no. Pero bueno, sí, tienes razón con la mezcla de los dos personajes. Sebastián. Sí, vamos para allá un poquito. A ver. El relato me ha parecido, bueno, microrelato me ha parecido corto, pero a su vez intenso como la bala. Porque es asombroso como esa bala viaja a través de más de un siglo, cruzando incluso hasta el Atlántico. Y el narrador pienso que es su objetivo, porque solamente se dedica a describir los hechos que se narran. Y ya pues llegando un poco más al final del relato, el hombre del sombrero, yo creo que lo has puesto ahí también un poco por el simbolismo que tiene el hombre del sombrero, como una entidad sobrenatural o como un visitante de otras dimensiones, que llega e introduce otra vez la bala al punto de partida.
Y el final del relato, donde dice que ya está a punto de provocar una hecatombe mundial en cadena, pues también me ha llamado bastante la atención, porque lo que hace es un bucle temporal, porque es una historia que se cierra sobre sí misma. Y según volviendo a la teoría de la relatividad por el agujero del gusano y todo esto, las llaman líneas de universo que recogen la trayectoria histórica de una partícula en el espacio-tiempo y pueden cerrarse en algún momento, pues, sobre sí misma, lo que has hecho con el relato. No sé si lo has hecho a breve o basándote en todo esto o ha salido así. No, sí, la estructura circular sí que la hice adrede a conciencia. No pensando en la teoría esta de las líneas, sí un poco en el agujero de gusano, pero sí que quería que fuera una estructura circular que empezara y acabara en el mismo sitio, ¿no? Y respecto al otro que dices del hombre con el sombrero, sí, lo que decía que era un poco la figura del diablo, del mal, por eso lo he visto de Burdeos, de rojo. Es un detalle difícil de pillar, pero bueno, quería pintarlo de rojo para que fuera eso, como la representación del mal, el diablo, que siempre lo vestimos de rojo. Y entonces el mal cruza el Atlántico, se va para un sitio y para otro porque no conoce de lugares que le impidan entrar en ningún sitio y viajar donde sea y meterse en cualquier cuña, en cualquier esquina, en cualquier sitio, en cualquier época de la historia de la humanidad. Entonces era un poco, el mal no conoce ni de geografía ni de espacio, el mal es espacio-temporal, o sea, es absolutista espacio-temporal y entra a través de todos los recovecos del tiempo y de la geografía, era un poco la idea, ¿no? Muchas gracias, Sí. Manu. Bueno, pues llevamos ya casi una hora, entonces no sé si hay alguna pregunta, os dejo otro turno de, no sé, comentario final. Quien quiera aportar algo, levanta la mano y puede hacerlo. Francisco. Francisco. Pues nada, yo vuelvo a reafirmarme y realmente creo que lo importante de este relato es la presentación del relato, la forma, la estructura que tiene. Realmente podía haber metido aún más personas. Estaba pensando yo en John Lennon ahora, tal, gente, al final. Claro, realmente estamos hablando, es un magnicidio, son asesinatos que repercuten y que se entera toda la humanidad y que realmente son magnicidios. Entonces, bueno, ya os diría que es indiferente si era bueno, si el zar era bueno o malo, si tal. Son magnicidios y para mí lo realmente importante y de resaltar es la idea de Manu de cómo presenta el relato, porque realmente, vuelvo a decir, es que es una forma de presentar las cosas que yo creo que va mucho ahora con este mundo tan rápido que llevamos y esta forma de que llevamos, que ya la gente no tiene tiempo de que le cuentes una historia y empieces la casita por el principio y no sé qué y tal. No, realmente tú pegas ahí 4 flash y en una página y pico dejas un mensaje y vamos, yo para mí de verdad que vuelvo a decir y quiero, por eso levanto la mano para reafirmar mi idea de que lo importante aquí es la estructura y la idea de presentar este relato de esta forma. Los personajes para mí son prácticamente secundarios. Lo que ha pasado es secundario, es la forma esta de flash, 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 flash. Y en un 4 minutos, 4 minutos, el vídeo dura 2 minutos y pico, presentar unos hechos tan rápidamente y de esa forma, ¿no? Así que yo enhorabuena, ¿eh? Pues muchas gracias, Francisco. Pero lo que decía antes, para... De hecho, están aquí los personajes secundarios, perdona, ¿eh? Por algo están. Es verdad, claro, por eso son personajes secundarios, ¿cierto? Pero lo que decía, ¿no? Pero que para para entender el relato sí que tienes que tener esa base de formación de conocer la historia, si no, no se entiende, estás perdido. Claro, yo lo que quería también destacar sobre lo que estabais diciendo de la historia circular y todo esto, claro, la historia es circular completamente, pero si nos damos cuenta, empiezas la historia, no sé si lo conocéis, empieza la historia in medias res, ¿vale? Y termina el relato, es circular, pero termina el relato, aquí conocemos al principio que ya sale la bala, o sea, sale la bala de JFK, pero en el final, a pesar de que es circular, en el final nos introduce
en lo que deberíamos de haber conocido al principio. Nos introduce en cómo se está preparando, el rifle que se va a utilizar y todos esos detalles que son necesarios para comprender lo que realmente ha sucedido. Sí, es lo que llamamos hoy una precuela, ¿no? Claro, en una las precuela. películas. Es la precuela de lo que pasa antes de que meta la bala. Pues vemos que si hubiera un capítulo anterior. En el capítulo anterior vemos como el diablo mete la bala en el rifle, tal, sí. Claro. O fue un flashback de toda la vida, vamos, también. Sí. Pasa que lo hago circular, pero Sí. sí, podría ser un flashback perfectamente. Ahora ya es que están saliendo muchas precuelas. Tanto. A mí lo que me están surgiendo ahora son más, no sé, más comentarios. La parte que has dicho así de pasada, bueno, que ha salido hace un rato, sobre el lector como parte activa de esa asimilación de datos y de la recreación dentro de su mente de esa historia, que el lector sea activo es un gancho muy fuerte y algo muy personal. Y más cuando es algo así tan, bueno, esta historia tan de ida y vuelta, con estas consecuencias y tanta repercusión. Y me he acordado de cuando hace unos meses tuvimos aquí también a David Hidalgo, que bueno, tuvimos aquí una ficción sonora, cogimos La Última Jaula de cuando emitió Última Parada de Radio Mistérica Secreta. Bueno, pues lo tuvimos a él también aquí y estuvimos hablando, además que en la ficción sonora también mentalmente, en este caso no es el lector, pero sí es el receptor de la historia, tiene que hacer también un trabajo extra que a la vez es maravilloso, porque cada uno con los efectos, bueno, ahí tenemos también efectos sonoros, las voces, los tiempos, los pasos, y era una historia en la que también el receptor tenía que hacer un esfuerzo y la verdad es que eso genera un disfrute extra. No es solo la historia, sino que un poco también te están metiendo a que participes. Y creo que eso es algo pues muy saludable a nivel mental, porque bueno, cuando ves una película lo tienes todo es muy visual. Sin embargo, cuando tienes o la historia fragmentada o ficción sonora en la cual tú tienes que hacer mentalmente ese esfuerzo que es diferente de unas personas a las otras, bueno, pues me parecía que tenía cierta conexión ese trabajo como el receptor, tanto si es lector como si es radio oyente, bueno, con las historias de la radio que se pusieron tan de moda hace unos años con Juan José Plans, que luego se perdieron un poco y que afortunadamente creo que se están retomando un poco, pues me parece que es algo pues muy, muy positivo y a nivel mental nos ayuda a salir del atontamiento que tenemos en general de que nos den ya la historia con todos los colores, con la música, con todo ya hecho. Entonces, bueno, pues quería también hacer esa alusión porque me parecía importante. Sí, sí, claro. Eso es lo que se llama un lector participativo, que no no estás contemplando. Una película es verdad que te lo da todo mascado. Yo cuando estudié periodismo nos decían, por ejemplo, que la televisión o el cine es un medio frío y la radio o la literatura es un medio caliente. ¿Y por qué de esta clasificación? Porque todos en la radio o en la literatura tenemos nuestro propio monstruo. En cambio, en el cine o en la televisión te enseñan al monstruo. Entonces, si sale un rugido en la radio, tú te imaginas tu propio monstruo, que puede ser verde, azul. En literatura sí que te describen cómo es el monstruo, te dicen, pues es verde, es azul, pero no te acaban de mostrar exactamente cómo es. Y luego cuando ves una peli basada en un libro, como por ejemplo La historia interminable, y ves a los seres extraordinarios que salen, pues yo cuando era pequeño y no coincidían con lo que yo me había imaginado, me molestaba mucho. Yo decía, pero si así no es el monstruo. O sea, los orcos no son así como los de la película, son de otra manera. Pues claro, me habían roto todos mis esquemas de niño, que yo tenía mi propio monstruo, porque me habían destrozado mi monstruo y habían hecho otro monstruo distinto. El de la historia interminable no me gustaba nada, ese que salía ahí volando con el niño. Digo, así no es. Claro, porque cada uno hace su constructo. Eso es, y eso es lectura activa. Tú te imaginas, tú pones de ti mismo. Cuando te lo dan todo mascado, muchas veces pasa en muchas novelas y tal. Por eso también las de Agatha Christie nos gustaba tanto porque te hacían participar y decir, pues el malo es este, no, el malo es este y otro. Y siempre nos gusta que al lector no nos tomen, primero, que no nos tomen por tontos y que segundo, que nos hagan participar de ello, ¿no?
y el microrrelato es muy de hacer participar al lector. O sea que bueno, tiene su miga en ese sentido. Pero también requiere de un lector muchas veces que requiere cierta formación para entender las cosas, ¿no? Sí, bueno, volviendo un poco a lo que dices o continuando, sí que es verdad que de los 2 años que llevamos ya, aquí entramos, unos habían leído más, otros habían leído menos, pero sí que es verdad que personas que habitualmente no solían, nosotros siempre proponemos relatos. En este caso, el primer microrelato, bueno, otra vez analizamos un manga, una historia que era La mujer sin costillas, me parece. Bueno, vamos jugando un poco, en realidad nosotros vamos jugando. Y lectores que no eran aficionados ni a leer lo que es historia breve o incluso a comentarlo, sí que nos han dicho a lo largo de este tiempo que ahora leen diferente, porque se fijan en otros detalles, en el narrador, no sé. Al final es un poco agotador, porque antes leían las historias de una manera y ahora las leen de otra, y así nos lo han hecho saber. Y de eso pues también estamos muy contentos, de que ese lector se va entrenando y se va haciendo. Y bueno, pues me parecía también decirlo, porque muchos de los que hay aquí ya han hecho también su evolución, y Rubén y yo, que también somos filólogos los dos, pues al final, cada vez que nos ponemos a seleccionar textos, o cada vez que, no sé, también Yolanda colabora con nosotros mucho, porque es una lectora, vamos, nos lee el doble que Rubén y yo, y siempre nos aporta cosas. En el hecho de la selección ya estamos leyendo, estamos trabajando y estamos disfrutando. Entonces, bueno, pues es que ese entrenamiento es importantísimo para tener una visión más amplia de cualquier cosa que caiga en tus manos, y ese análisis crítico de lo que hay ahí. Claro, Así que, bueno, el primer peldaño se hace en la escuela con la lectura comprensiva, o sea, saber lo que estás leyendo, que ya es un paso, que hay gente que no sabe qué está leyendo. Y el segundo paso sería este que estáis consiguiendo vosotros, que es conseguir un lector que pase de lector pasivo a lector activo, que es el que se pregunte cosas, el que ponga datos, el que investigue, porque el mero hecho de un microrrelato como el de La Bala, pues ya un lector activo busca las fechas, o busca, si se te olvida un personaje histórico, te metes en Google, que es tan fácil hoy en día, en Wikipedia. A ver, este que mataron, ¿quién era? ¿Qué hizo? Tal. Ya te interesas, lo buscas, o sea, haces cosas, ¿no? Sí. Francisco tiene la mano levantada. Bueno, sí, simplemente era al hilo de lo que estaba diciendo Manu. Realmente yo no sé si es que también soy ya un poco, estoy viciado, pero realmente yo he hecho en falta las películas de Hollywood, porque realmente últimamente ya es que todo lo que estaba diciendo Manu lo solucionan con subir decibelios y dar los gritos más fuertes y los porrazos más gordos y más efectos, pero realmente falta la imaginación, falta la idea, falta el guión. Realmente yo lo veo así, ¿no? De que realmente últimamente dices, bueno, es que esta gente que nos está presentando, sí que te presenta siempre la misma historia más lineal que la leche, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo solucionan? Pues venga, más efectos especiales, más no sé cómo, más tal y cual, más un surround y más historia, pero al final no te presentan nada nuevo, ¿no? Porque realmente le falta el guión, precisamente, un guión. Claro, seguro que ahora mismo, vamos, seguro no, hay un montón de productores, de guionistas y directores independientes europeos de cualquier sitio que tienen 50.000 historias que contar, pero como la industria, desgraciadamente, pues la tiene manejada esta gente, pues bueno, pues venga, vamos ahora con la secuela y ahora la precuela y ahora no sé qué, bueno, ¿y qué más? Pues más de lo mismo, nada, absolutamente nada, te aburre, ¿no? Porque falta lo que decía Manu, de que realmente falta que tú te imagines, que tú realmente pongas en esa historia, ¿no? Entonces, bueno, sí, no tenía más importancia y por eso tampoco era importante lo que iba a decir. Pues sí, totalmente de acuerdo. Donde esté un buen guión, que se quiten unos buenos efectos especiales que no aportan nada la mayor parte de las veces, a no ser que sea necesario. Por ejemplo, en ETE, que el guión era fantástico, cumple ahora 40 años, ETE, pues bueno, tenía efectos especiales, pero tampoco era, bueno, era el extraterrestre, y luego cuando volaba la bicicleta, estaban muy justificados, ¿no? No estaba todo el efecto especial, había una buena historia detrás. Sebastián. Sí, este microrrelato yo pienso que es lo que la mayor parte de la humanidad desearía viajar en el tiempo para haber evitado ciertas cosas, para que posiblemente hoy hubiera un mundo diferente.
Es más o menos lo que esto. De hecho, también hay una película, Conta, que está basada en la novela de un astrónomo, Carl Sagan, donde una de sus protagonistas, también con todo esto de los agujeros de gusano y demás, pues llega a Venus a través de un agujero de gusano y se encuentra con su padre y familiares perdidos. Y entonces los seres de ese planeta le explican que copiaron la memoria para facilitar su viaje. Y entonces piensan que no es la única inteligencia del universo. Entonces también le han llevado el tema de los agujeros del gusano, también está en el cine y en las novelas. Sí, sí, claro, la máquina del tiempo. Claro. Lo que pasa que, claro, lo de cambiar la historia nunca se sabe. A lo mejor tú vas a la época de Julio César, por ejemplo, que hablábamos antes, y evitas el asesinato de César, que luego hubo muchas guerras civiles, pero a lo mejor no las evitas de todas formas, y viene otro tirano peor. Es muy Es una complicado. paradoja, ¿no? Puede... Sí, 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 que no se sabe nunca. Es lo que decíamos antes. Todo tiene sus causas y sus consecuencias. Y la consecuencia de que acabaran con Julio César o la consecuencia de que acabaran con el zar o la consecuencia de que acabaran con Salvador Allende, pues nunca se sabe qué es lo que hubiera pasado si hubieran seguido en el poder o si hubieran seguido adelante con sus políticas. Nunca se sabe qué hubiera pasado. Si hubiera sido mejor o hubiera sido peor. De hecho, hay un género literario ahora que consiste precisamente en qué hubiera pasado si. Entonces, hay varias novelas de qué hubiera pasado si la República hubiera ganado la guerra civil, qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra. De hecho, hay una serie de esto americana, que los nazis gobiernan en Estados Unidos. O qué hubiera pasado si el Imperio Romano siguiera hasta nuestros días. Y bueno, puestos a imaginar, pues es un género literario que tiene sus seguidores, porque está bien como para darle vueltas a la imaginación, ¿no? Sí. A mí, desde luego, lo que más lo que me impactó en su día y me ha seguido impactando cada vez que he leído o he escuchado el microrrelato, porque también me gusta mucho escucharlo, porque la entonación, yo creo que es un texto que escucharlo también te crea como una tensión dentro, no sé, como un desasosiego, escucharlo también importante, ¿eh? Y es algo que a mí me genera, no sé, pues ese malestar, porque como son unos acontecimientos eso, tan sangrientos que provocan, porque asesinatos hay muchos y todos son terribles, ¿no? Pero estos concretamente provocan tal magnitud, son de tal magnitud y están además todos uno, o sea, aunque vas para atrás y para adelante, son todos tan tremendos, terminas como... Y sabes, ¿no? Conoces la historia y sabes qué ha pasado, pero es que, claro, sabes que no es ficción, sabes que es real y sabes que cuando enciendes la televisión vas a tener en cualquier punto del mundo, pues eso, una bala haciendo una elipsis imparable, desde que se crearon los proyectiles. Y si no eran proyectiles, eran, yo qué sé, pues las calderas de aceite hirviendo que echaban por los fosos. Pero quiero decir que la humanidad no ha aprendido nada en toda esa... ¿no? Desde el origen de la humanidad no hemos aprendido nada. Entonces, es que esto te pone así, en pantalla, te pone toda la trayectoria, bueno, pues no sé, ¿cómo lo diría? Pues de crueldad que tenemos el ser humano, ¿no? Porque es que esa bala no se para ahí en JFK, ¿no? Es que esa bala, claro, vuela al principio de forma imparable haciendo círculos, Okay. pues eso, Claro. hasta ahora, ¿no? Hasta ahora y lo que seguirá. Sí, sí. Son una máquina de triturar carne. Sí, sí. Claro, Antes, a mí lo que me impactó desde la primera lectura fue eso, lo que estáis diciendo, la trayectoria, porque hasta te imaginas la trayectoria de esa bala, o sea, pasa la bala de JFK y dice, sale disparada y ya te imaginas ese disparo, esa velocidad fuerte y justamente esa bala para un segundo y te muestra los acontecimientos históricos y vuelve a salir disparada. O sea, va como dando tumbos ese disparo, esa sensación, esa velocidad. Te estás imaginando
esa velocidad de la bala, la trayectoria que va recorriendo. Te puedes imaginar también la trayectoria que recorre por todo el mundo como un símil de la trayectoria por el cuerpo, cómo atraviesa esos cuerpos, cómo atraviesa, o sea, te puedes imaginar muchísimas cosas. Con ese disparo que siempre mencionas, sale disparada de aquí y te imaginas ese momento como un flash, como esa velocidad que te va a transportar a otro sitio. Y es eso, es cómo va desplazándose a través del mundo como a través de los cuerpos. Sí, es como una bala que te hace una crónica histórica, Claro. ¿no? Es un periodista, un poco la bala, un Sí. cronista. Un cronista. Eso es, sí. Sí, sí. Manu, ahora voy a tener un atrevimiento y te voy a hacer una sugerencia. Ya que Sí. han salido hoy nombres aquí, como el de Martin Luther King y el de John Lennon, creo que deberías de hacer una lista nueva, a ver qué sale. Pues lo haré y os lo enviaré Como ejercicio, para ver qué os parece, a ver cómo me encaja. sale. También Hombre, podéis hacer el ejercicio vosotros y encajar ahí en el relato. Vamos, yo por mí tenéis mi permiso para meterlo ahí, a ver cómo se... Más difícil. A ver qué nos sale. Bueno, pues podemos intentar hacer un ejercicio. Bueno, lo replantearemos y O veremos. incluso podéis meter a más, no solo a John Lennon y a Martin Luther King. Claro, Alguno hace falta una lista. Nos lo has dejado claro que al principio hay que hacer una lista. Sí, Pues cada sí, uno que se haga su lista con todos, bueno, ya veremos cómo hacemos esto. Pero Lo como nos fácil gusta es- divertirnos, Digo que lo fácil es meter personajes, lo difícil es darle una vuelta al relato, Claro, para darle otra vuelta Claro. de tuerca, no Claro. ya metiendo personajes, que eso lo hacemos cualquiera, Que sí, sino Francisco, realmente pero- darle una vuelta al relato para otra vez pegarle un... Sí, darle otra elipse. pero el paso previo el paso número 1 es hacer la lista. Y luego Esos- de ahí a ver si Esos son los cimientos, luego se va haciendo la casa. luego a ver. No, pero el final está abierto. Porque Claro. Oswald está a punto de provocar una hecatombe. O sea que el final está abierto para No, y seguir. También puede se puede meter la seguir el bala relato, el con asesino otros de personajes. Lennon. ¿Cómo se llamaba? El que mató a Lennon. Puede meter la bala a él. O sea, Claro. Bueno, ¿alguna idea final y ya vamos terminando? Quien quiera despedirse, decir algo Creo que está más. muy bien, muy a gusto. Yo me he divertido, vamos, realmente en el buen sentido, de que realmente ha sido muy, muy interesante, muy bien. A mí me ha gustado. Es que lo que se puede decir con tan pocas palabras. Exactamente. Muy bien. Gracias. María pues Ángeles. muchas gracias. He estado muy a gusto. Me lo acaba de quitar Sebastián, lo que se puede decir en una página. Es que Manu es un autor grande de relatos pequeños. Sí. Muy bien. Me ha gustado. Pues muchas gracias. Da gusto tener lectores como vosotros, tan Muy bien. buenos y que se fijan tanto en el detalle que mucha gente no se fija. O sea que y por las aportaciones, porque lo de Martin Luther King se me ha quedado aquí porque es un personaje que siempre lo pongo de ejemplo a la hora de dar discursos, porque es un personaje que construía los discursos de una manera totalmente milimétrica. El que dio en el Capitolio llevaba años preparándolo, así que es un escritor en toda regla también. Aparte de un buen orador, es un buen escritor de discursos sobre todo. Hacía pequeñas historias. Gracias. Es un hilo Muchísimas que gracias, también Manu. se puede... Hemos disfrutado todos mucho y bueno, y mira, además hemos dejado aquí una pequeña semilla para todos. Es un Pues hilo muchas que puede gracias. explotar de que las cosas, como está diciendo Manu, no ocurren por casualidad, ni realmente él, como está diciendo ahora mismo, Martin Luther King sabía lo que quería, sabía lo que estaba haciendo y lo preparaba minuciosamente. Entonces, cuando algo pasa en un momento determinado, no va a pasar en ese momento. Realmente ha ocurrido detrás de una actividad tremenda, a lo mejor que ha tenido este hombre, etcétera, ¿no? Realmente. Claro. Eso es muy Siempre importante. Y puede haber ahí otro hilo. No conozco tus obras porque ya me has abierto un poco. Tendré que comprarme un libro tuyo. Realmente No te vas a arrepentir, Francisco. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, Rubén y Yolanda, si queréis ir cerrando la actividad. Bueno, pues yo quiero agradecer a Manu por estar aquí con nosotros y a Yolanda sobre todo por presentárnoslo, por darnos a conocer la obra de Manu Espada y nada, que encantadísimo
de que hayas estado aquí con nosotros. Yo creo que hemos disfrutado todos con el relato, extrayendo todas las ideas y todos los temas que hemos podido. Y nada, encantadísimo. Pues muchas gracias, un placer. Pues para nosotros también un placer, Manu, agradecerte una vez más tu presencia en esta tarde de hoy y bueno, que esperemos que no sea la última, ¿no? Claro que no, cuando queráis, yo estoy por aquí. Ya cuando hagáis los relatos con los nuevos personajes, ya hablamos. Y nada, Bueno, muchas gracias por la Pues muchas invitación. gracias. Gracias. Más adelante, todavía no hemos fijado la fecha del siguiente club de lectura, que ya sería en julio. Cuando lo sepamos, ya lo comunicaremos a todos y bueno, también nos diremos qué autor tocará, porque siempre vamos alternando también autor-autora. Así que ahora nos toca autora, pero tenemos ahí 2 o 3 a elegir y bueno, pues cuando ya lo sepamos lo comunicamos y nos vemos en julio. Gracias Bien. a todos. Muy bien, gracias Muchas a todos. Muchas gracias. Enhorabuena, Muchas Manu. gracias. Vale. Gracias, Buenas adiós. tardes. Buenas Hasta tardes. luego. Bye, bye. Adiós.